Pasando. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Morales. Nosotros somos la unidad de apoyo psicológico sabatino y nosotros les vamos a estar presentando en esta escuela de padres lo que es educación financiera. Entonces, el pequeño mensaje de nuestra presentación, pues es más que todo comprendiendo nuestras emociones, nuestros hábitos y el ejemplo que le damos a nuestros hijos en el hogar, enfocado en lo que es educación financiera. Ahora, en lo que es el tema, pues les agradecemos mucho su presencia en el video y también el tiempo que le dedican a lo que es el taller del día de hoy. Y vamos a estar hablando de un tema que nos toca a todos, pues en el día a día en casa, lo que es la psicología del dinero y la educación financiera familiar. Muchas veces pensamos que hablar de dinero es solo hablar de billetes, de números o cuentas difíciles de sacar. Pero la realidad es que el manejo del dinero en el hogar está totalmente conectado con nuestras emociones, nuestras vivencias de la infancia y los hábitos que le enseñamos a nuestros hijos. Anteriormente, en el taller previo de educación financiera también se tocaron estos temas y pues nuestro taller va a estar dividido en tres partes. Lo que es la primera parte sobre lo que será cómo influyen las emociones en nuestra forma de gastar. También el ejemplo que le damos a nuestros hijos a través de las finanzas, ¿verdad? Ese sería el segundo tema. Y lo que es el tercer tema o la tercera parte sería lo que son las herramientas que nosotros les vamos a estar dando en este video sobre organizar gastos y ahorro en familia. Entonces, pasando a la primera diapositiva, menciona que el dinero es solo un número. Lo que es, em, pues hay varios mitos, ¿verdad? Que uno de los mitos es, aquí dice, pensamos con la cabeza, solemos creer que el manejo del dinero es solo saber sumar y restar, hacer presupuesto y contar centavos de forma fría y calculada, pero la realidad es que nosotros rara vez tomamos decisiones financieras basándonos solo en la lógica de las matemáticas. Em, para empezar, pues hacemos mucho la pregunta de que si alguna vez han sentido que por más cuentas que hagan, el dinero a veces desaparece o no alcanza, ¿verdad? Muchas veces estamos con el pendiente de a la hora que nos pagan cuánto, si nos va a alcanzar, si vamos a hacer los pagos correspondientes. Y pues casi siempre se nos ha dicho que manejar el dinero es un asunto de matemáticas, que es sumar lo que entra y restar lo que sale. A esto le llamamos el mito racional y pensamos que la gente solo gasta por lógica, pero la realidad es que día a día todo esto es muy distinto. La realidad psicológica pues nos demuestra que la forma en la que nosotros administramos nuestro dinero la dirige las emociones. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos ansiedad por el futuro, esto influye en lo que es con nosotros cómo gastamos, porque estamos ansiosos, de verdad. A veces decimos, quiero gastar en esto porque me lo merezco. O también cuando tenemos estrés por pagar un servicio, la comida, pues esto influye, ¿verdad? Ya que estamos teniendo emociones fuertes. Y cuando nosotros también sentimos culpa por cómo trabajamos en el día a día o sentimos que no pasamos el suficiente tiempo con nuestros hijos, ahí tenemos esa cierta culpa que va influyendo en lo que son los gastos, ¿verdad? Estas emociones también influyen directamente en la manera en que nosotros abrimos la billetera. Por ejemplo, podemos aprender de educación financiera. Eh, en el hogar no empieza por ser, pues no necesita ser experto en matemáticas para tener educación financiera, sino que es más que todo comprender qué sentimos cuando manejamos dinero. Entonces, eh, aquí vamos a tocar un poco lo que es la diapositiva número 2 que dice el ciclo de las compras emocionales. Aquí hace la pregunta, ¿cómo caemos en la trampa? Pues hay un detonante que es, en este caso es un detonante que es un día agotador de trabajo o discusiones en casa.
La emoción que nosotros sentimos, pues, es culpa por no pasar tiempo tal vez con nuestros hijos o tal vez sentimos tristeza. Y la acción que nosotros vamos a dar es, pues, comprar un juguete para recompensar o tratar de recompensar o tratar de recuperar ese tiempo que no le estamos invirtiendo a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, es un gusto que no está planeado para sentir alivio rápido, ya que eso es algo que solo es momentáneo, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de sustituir el tiempo que posiblemente no le estamos dedicando a nuestros hijos y ahí es donde influye la emoción, la parte emocional, que es básicamente, vemos que nosotros estamos cubriendo ese tiempo, es todas esas necesidades están generando un gasto a través de las emociones y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, Ahora lo que está mostrando aquí, en este caso, es el ciclo de las compras emocionales. Vemos que un ejemplo muy común es este que había mencionado, que es el que casi todos los padres caemos alguna vez, que esto es el ciclo de las compras emocionales. Pues ya habíamos mencionado que el detonante es de que ustedes pueden estar cansados como padres y la emoción que llegan pues pueden ser diferentes emociones, culpa, tristeza y la acción impulsiva porque realmente es un impulso, es el comprar o satisfacer esto que es momentáneamente. Ahora, esto también se le puede conocer o le vamos a mencionar en el video de hoy como un falso alivio. ¿Por qué menciona que es un falso alivio? En este instante sentimos una satisfacción temporal al ver que nuestros hijos están contentos, pero al cabo de unos minutos u horas, el dinero ya se gastó y regresa la preocupación y la culpa de ese dinero me pudo haber sido falta, me hace falta para otra cosa. Tal vez no contemplé que salió más en el recibo ahora y ese dinero que yo invertí en un juguete por tener un alivio rápido me hace falta, ¿verdad? Entonces es por esto que tocamos este tema que es el ciclo de la compra emocional. Ahora bien, reconocer este ciclo nos ayuda a detenernos unos segundos antes de gastar e identificar si estamos comprando algo por necesidad real o solo para calmar una emoción del momento. Es muy importante que nosotros prestemos atención a esto porque muchas veces tal vez nuestros hijos están haciendo un berrinche o de que tenemos esa necesidad y tenemos esas emociones que pueden ser de culpa, ansiedad, donde también nos sentimos, por ejemplo, juzgados, pero es importante detenernos un momento y pensar, ¿esto realmente va a solucionar algo o está sustituyendo algo que yo puedo invertir un poco más de tiempo y calmar esas emociones que realmente son momentáneas y realmente nos están creando, generando un gasto, a lo que también, por ejemplo, se conocen como gastos hormiga, alguna vez lo hemos escuchado. Entonces, moviéndonos a la próxima diapositiva, aquí menciona que las emociones del dinero y el estrés financiero. Esto, pues, el estrés financiero en el cuerpo. Aquí menciona la diapositiva que el cuerpo reacciona a la falta de dinero. Cuando los gastos superan nuestros ingresos, el cuerpo entra en alerta. Se libera cortisol, que es la hormona del estrés, afectando nuestra salud física. Comúnmente en el hogar, pues pueden haber dolores de cabeza, la falta de concentración, a veces que se irritan con facilidad o se irritan con la pareja, ya sea como papá o como mamá. Y en los hijos, a los niños, pues notan esa tensión, ¿verdad? En otras escuelas de padres hemos hablado de cómo los niños a edades tempranas, de 0 a 5 años, ellos perciben mucho emociones, ¿verdad? Cuando notan que tal vez papá o mamá están enojados, ellos lo notan y crean esa tensión en los hijos, ¿verdad? Y todo esto realmente no es que ellos puedan ayudar con un ingreso, realmente ellos lo que tienen que preocuparse es por recrearse y crear esas actitudes que les van a ir ayudando a futuro, pero también al tener estas situaciones financieras que están generando estrés, pues ellos también se estresan, ¿verdad? Aunque no entiendan exactamente de cuánto o qué es la preocupación de las deudas, pues ellos sienten esas, esas actitudes, esas emociones. Para ir cerrando un poco de lo que es este segmento, este tema, em,
Para la primera parte, pues es muy importante hablar de cómo este estrés financiero afecta a nuestro cuerpo y a nuestras familias. Mencionaba que el dinero no solo se refleja en el bolsillo, sino que también se refleja en la salud, lo que menciona esta diapositiva. La ansiedad nos lleva, por ejemplo, a vivir preocupados todo el tiempo por no saber si alcanzará para el día de mañana. En caso de muchas veces existen papás que viven en el día a día, ¿verdad? Que no tienen un ingreso mensual o quincenal y pues es el día a día lo que tienen que ganar en su día a día y eso es lo que tiene que alcanzar para el siguiente día, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es muy importante mm, mencionar este tipo de emociones que nosotros sentimos a raíz de una situación financiera. El estrés económico prolongado genera cansancio físico, por ejemplo, también la falta de sueño, dolores de cabeza y sobre todo irritabilidad. Se pueden dar cuenta que una emoción nos puede dañar físicamente, ¿verdad? La falta de sueño va a hacer que nosotros nos cansemos y no estemos rindiendo tampoco en nuestro trabajo, por lo que nos va a ir afectando, nos puede afectar de una manera a futuro. Y todo esto a raíz de un estrés financiero, un estrés económico. Cuando nosotros estamos abrumados por los gastos, a veces perdemos la paciencia muy rápido con nuestra pareja o nuestros hijos, y es muy importante entender que el efecto, la atención y la presencia que le damos a nuestros hijos en el hogar tiene un impacto muy grande en su bienestar, por lo cual, por ejemplo, nosotros vamos a querer eh, sustituir el tiempo y todo este afecto en gastos que tal vez no son necesarios a futuro. Entonces, por eso es muy importante que nosotros abarquemos este tema, que es la primera parte de cómo influye emocionalmente. Nos podemos dar cuenta que todo esto que nosotros tal vez no le damos nombre, el estrés, el enojo, la culpa, todas estas emociones van a ir afectándonos tanto a nivel, pues son emociones y nos van a ir afectando a nivel emocional como a nivel físico. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto y lleguemos a la conclusión de que, número uno, hay que darle nombre, hay que detenernos un momento a pensar, a sentir qué emoción estamos sintiendo al momento en que nosotros estamos viendo nuestra situación financiera y pensar, detenernos un momento y pensar realmente este gasto es necesario o solo estoy sustituyendo algo momentáneo. Es muy importante que nosotros hagamos esto para no caer en estos gastos hormiga. Entonces ahora voy a pasar a mi siguiente compañera para que mencione y les muestre un poco del segundo tema, que es sobre el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos en la educación financiera. Muchas gracias. Buenas tardes, ahora vamos a hablar sobre las creencias que heredamos. Pero antes de hablar de ahorrar o administrar el dinero, me gustaría que piensen en algo. Ninguno de nosotros nació sabiendo cómo manejar las finanzas. En realidad fue algo que aprendimos al observar y al escuchar a nuestra familia o a nuestro alrededor. Desde pequeños hemos escuchado frases que parecen normales, pero que con el tiempo se convierten en creencias que dirigen nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, veamos la primera creencia que aparece aquí en la diapositiva, es el dinero nunca alcanza. Y es que muchas personas crecimos escuchando esta frase. Y el problema no es solo la frase, sino el efecto psicológico que tiene eso en cada uno de nosotros. Cuando un niño escucha constantemente que el dinero nunca alcanza, puede crecer pensando que nunca será posible sentirse seguro económicamente. Eso genera ansiedad, miedo al futuro o incluso resignación. Algunas personas dejan de intentar ahorrar porque sienten que no vale la pena. Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado o ha dicho alguna vez esta frase? Yo pienso que sí, porque en realidad es una frase muy común, pero que muy pocas veces nos detenemos a pensar en cómo esto influye no solo en nosotros mismos, sino en los demás, en este caso sus hijos o los niños.
Veamos la segunda creencia, es hay que gastarlo hoy. A veces también aprendemos la idea de que si hoy tenemos dinero debemos gastarlo porque mañana no sabemos qué va a pasar. Y esta forma de pensar favorece la gratificación inmediata. O sea que preferimos la satisfacción del momento antes que pensar en nuestras necesidades futuras. Y muchas compras impulsivas vienen precisamente de esta creencia. Veamos la tercera creencia, que es podemos aprender algo nuevo. Lo positivo es que las creencias no son permanentes. Así como las aprendimos, también podemos cambiarlas. Nuestro cerebro aprende durante toda la vida y tiene esa capacidad. Podemos enseñar a nuestros hijos nuevas formas de relacionarse con el dinero, como ahorrar, planificar y tomar decisiones conscientes. Ahora veamos cómo los hijos aprenden de lo que ven. Incluso cuando creemos que nuestros hijos no están poniendo atención, ellos están observando todo. En psicología existe el aprendizaje por observación y es cuando los niños aprenden viendo el comportamiento de los adultos mucho más que escuchando consejos. No basta con decir ahorrar o tenés que ahorrar, sino ellos necesitan ver cómo nosotros, los adultos, administramos el dinero y ver el sueldo que ven sus hijos. ¿Ven tranquilidad porque existe un presupuesto? ¿O ven discusiones, preocupación y estrés? En realidad, ellos empiezan a asociar el dinero con las emociones. Si cada vez que se habla de dinero hay peleas, pueden crecer creyendo que el dinero siempre va a generar conflictos. El segundo punto es al hablar de dinero. Al hablar de dinero, también observan nuestro lenguaje. Por ejemplo, pónganse a pensar si ustedes dicen frases como estas, nunca alcanza, todo está caro, no podemos, o hablamos de soluciones, como por ejemplo podemos enseñarles frases diferentes como vamos a organizarnos, vamos a ahorrar para lograrlo, o lo compraremos cuando sea el momento. Esto ayuda a que ellos adquieran más seguridad y tengan una mejor ayuda para poder organizar mejor su dinero. El punto 3, al comprar, los niños también observan cómo compramos. Por ejemplo, si compramos por impulso, cada vez que salimos, ellos obviamente van a aprender que comprar es una forma de sentirse mejor. Pero si nos ven comparar precios, hacer un listado o esperar antes de comprar, ellos aprenden también de ese autocontrol que nosotros nos estamos esforzando por tener. Por ejemplo, imaginen que uno de sus hijos les pide un juguete y ustedes pueden decir simplemente no o pueden aprovechar para enseñarles. Por ejemplo, decirles hoy no está dentro del presupuesto, pero podemos ahorrar juntos para comprarlo más adelante. Ahí no solo están enseñando finanzas, sino también enseñan a tener paciencia y planificación, que es lo que normalmente decimos que a uno las cosas le deben de costar para poderlas apreciar. Y por último, también enseñar a esperar un gran regalo. Esta parte tiene mucho que ver con el desarrollo psicológico. Vivimos en una época donde todo es inmediato. Queremos resultados rápidos, compramos con tarjeta, sin medir tal vez si podemos o no pagarlas, pedimos préstamos, todo parece estar al alcance en el momento. Y aquí viene la gratificación inmediata. Esta gratificación inmediata es la necesidad de obtener la recompensa ahora mismo. El problema es que muchas veces terminamos pagando consecuencias después. Por ejemplo, comprar algo que no necesitamos usando dinero prestado.
En ese momento sentimos la satisfacción, pero luego aparecen las deudas y el estrés financiero. Luego la gratificación diferida. Esta gratificación diferida consiste en esperar para obtener un beneficio mayor. Es una habilidad que se aprende. Con esto no nacemos, con esto, ¿verdad? Y los padres deben de ayudar a desarrollar primero en sí mismos esta capacidad y luego enseñárselas a sus hijos. Por ejemplo, imaginen que la lavadora de su casa empieza a fallar. En lugar de comprar muchas cosas pequeñas por impulso durante varios meses, la familia puede decidir ahorrar ese dinero para poder reparar la lavadora. Quizás sí cuesta un poquito la espera o esperar, ¿verdad? Pero al final se resuelve una necesidad que es importante. Entonces, cuando enseñamos a un niño a esperar, también estamos fortaleciendo funciones muy importantes como el autocontrol, la tolerancia a la frustración, la planificación, la capacidad para tomar decisiones, y estas habilidades no solo ayudan con el dinero, sino también ayudan en la escuela, en el trabajo y en la vida adulta. Continuando con este tema, en esta diapositiva vamos a hablar sobre un tema muy importante para la educación financiera, que es la diferencia entre las necesidades básicas y los deseos. Aunque a veces parecen lo mismo, entender esa diferencia nos ayudará a tomar mejores decisiones con el manejo de nuestro dinero y también evitar gastos innecesarios. Primero, hablemos de las necesidades. Pues las necesidades son todos aquellos bienes o servicios que son indispensables para vivir y mantener una buena calidad de vida. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos, como la alimentación sana para la familia, el pago de la renta, el agua y la luz, los gastos relacionados con la educación y la salud. También aquí puede entrar la ropa, que es básica, ¿verdad? Para subsistir. El calzado, puede ser el calzado para el trabajo, el calzado escolar, o bien las emergencias de calzado, ¿verdad? Estos gastos deben tener prioridad en nuestro presupuesto porque son esenciales o básicas para la supervivencia y el bienestar de la familia. Por otro lado, tenemos los deseos. Los deseos son cosas que nos gustan o que nos brindan comodidad. Comodidad y también satisfacción, pero que no son indispensables. Algunos ejemplos eh, podrían ser como comprar comida rápida, algún antojo, ¿verdad? Eh, Cambiar de teléfono solo porque salió un modelo nuevo, comprar ropa de marca que es costosa y que no es necesaria, o gastar frecuentemente en salidas y los pequeños gastos conocidos como gastos hormiga, que fueron mencionados en la escuela de padres el sábado pasado. Es importante aclarar también que tener deseos no es algo malo. Todos tenemos gustos y es normal querer disfrutar de nuestro dinero. Pero el problema aparece cuando damos prioridad a los deseos antes que a las necesidades. Por ejemplo, si una persona decide comprar un teléfono nuevo cuando aún tiene pendientes los pagos de la renta o de los servicios básicos, pues esto podría generar dificultades, eh, principalmente económicas, que también puede afectar la estabilidad emocional de la familia o de la pareja. Otro aspecto importante son los llamados gastos hormiga. Estos ya los habíamos mencionado, pero es bueno que los tomemos en cuenta de nuevo, ya que son pequeñas compras que parecen insignificantes, como un café, por ejemplo, un dulce o una bebida, o bien otro antojo. Eh,
Individualmente parecen no representar un gasto importante, pero al sumar todas esas pequeñas compras durante un mes y diario, el monto puede ser ya considerable o significativo para el gasto que ya se tiene programado. Eh, ese dinero podría utilizarse, ese dinero podría utilizarse para ahorrarlo, o bien podría servir para cubrir alguna emergencia. eh, por eso es importante que antes de realizar cualquier compra, es recomendable preguntarse pregunta, preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿realmente las necesito? ¿Puedo vivir sin esto por un tiempo? ¿Ya cubrí mis necesidades básicas antes de adquirir esto? ¿Esta compra me acerca o me aleja de mis objetivos financieros? Obviamente, por esa razón, el sábado pasado nos explicaron cómo podríamos de forma más concreta manejar nuestros gastos, eh, eh, aclarar los objetivos, porque esta diapositiva nos muestra eh, si es necesidad o deseo, ¿verdad? Entonces, debemos plantearnos si estamos cumpliendo con nuestros objetivos ya planteados para no cometer errores. Estas preguntas nos pueden ayudar a reflexionar antes de gastar y tomar decisiones más responsables. Eh, aprender a distinguir entre una necesidad y un deseo es uno de los pasos, es uno de los primeros pasos para que desarrollemos hábitos financieros. Porque cuando priorizamos nuestras necesidades, podemos planificar nuestros gastos y por esto podríamos evitar compras compulsivas. Logramos administrar mejor nuestro dinero, reducimos también el estrés económico y construimos un futuro financiero más estable. Eh, es importante recordar que siempre debemos gastar de manera inteligente. No significa dejar de disfrutar la vida, sino más bien aprender a encontrar un equilibrio entre cubrir nuestras necesidades, también satisfacer algunos deseos de forma responsable y ahorrar para el futuro. En esta diapositiva respondemos a una pregunta muy importante. ¿Qué significa realmente ahorrar? Eh, muchas personas creen que ahorrar significa guardar grandes cantidades de dinero o que solo las personas con altos ingresos pueden hacer. Sin embargo, esa es una idea equivocada, ya que ahorrar no significa acumular fortunas o guardar dinero que no tenemos. En realidad, ahorrar consiste en desarrollar hábitos y tomar decisiones inteligentes con el dinero que sí tenemos disponible para poder ahorrar. Es importante mencionar que el ahorro comienza con pequeños pasos y con una buena actitud hacia nuestras finanzas, ¿verdad? Y plantearnos los objetivos, cuánto queremos hacer y por qué lo queremos hacer. No importa si podemos guardar una cantidad grande o pequeña, lo que significa para nosotros lo que es grande y pequeño, ¿verdad? Eh, pero también lo verdaderamente importante en este proceso es que se adquiera el hábito de hacerlo de manera constante, porque si se adquiere este hábito, en cuanto al dinero, se hará también con insumos que podamos tener o bien en nuestro puesto de trabajo también podamos demostrar eh, nuestra forma de administrar. En esta diapositiva se mencionan tres aspectos fundamentales que nos quieren ayudar a comprender el verdadero significado del ahorro. El primero de estos es la disciplina mental. Esto significa que aprender a decir no a lo innecesario eh,
Aprender a decir no a lo innecesario hoy para poder cumplir los objetivos más importantes de mañana, que quiere decir que al ahorrar estamos pensando en futuro, ¿verdad? Actualmente vivimos en una sociedad donde constantemente vemos publicidad, promociones y ofertas que nos invitan a comprar, ¿verdad? Que a veces es innecesario por los descuentos, ¿verdad? A veces por aprovechar el descuento se gasta tal vez el ahorro cuando no es necesario. Muchas veces sentimos la necesidad de adquirir cosas solo porque están de moda o porque otras personas las tienen. Sin embargo, la disciplina consiste en preguntarnos antes de comprar, ¿realmente lo necesito o puedo esperar? Aprender a controlar esos impulsos nos permite utilizar mejor nuestro dinero. Eh, el segundo aspecto es la organización. Ahorrar también significa saber exactamente a dónde va cada centavo que recibimos. Cuando conocemos nuestros ingresos y nuestros gastos, podemos elaborar un presupuesto y destinar una parte para el ahorro antes de gastar en otras cosas. Muchas personas creen que ahorrarán con el dinero que les sobra a fin de mes, perdón. Pero en la mayoría de los casos, pues nunca sobra. Por eso, una buena práctica es separar primero una pequeña cantidad para el ahorro y después organizar el resto de los gastos. Eh, el sábado pasado nos mostraban que parte del presupuesto, o sea, cuando separamos los gastos, también debemos separar cuánto debemos ahorrar. De lo contrario, nos pasará lo que, lo que estamos platicando, que podemos terminarnos el dinero a fin de mes y ya no ahorramos nada si no lo presupuestamos pues, como debe ser, ¿verdad? El tercer aspecto es la tranquilidad. Eh, si pensamos, si estamos preocupados hoy por el dinero, posiblemente la mayoría estamos preocupados. Pero es por lo mismo, porque no presupuestamos y no nos anticipamos a las necesidades. Entonces, el tercer aspecto es la tranquilidad. Ahorrar, pues nos brinda seguridad porque nos permite estar preparados. Nos permite estar preparados para situaciones inesperadas, una emergencia médica, una reparación del automóvil, un problema en el hogar o cualquier gasto imprevisto que pueda presentarse en cualquier momento. Al contrario, si contamos con un pequeño fondo de ahorro, podremos enfrentar este tipo de situaciones con un poco menos de preocupación y sin necesidad de endeudarnos. En la imagen también observamos a una persona pensando si ahorrar un 8% o un 10% de sus ingresos, em, lo que nos recuerda que no existe una cantidad única que funcione para todas las personas, sino que lo más importante es ahorrar de acuerdo con nuestras posibilidades. Si hoy solo podemos ahorrar 100 quetzales, tal vez el próximo mes podríamos ahorrar eh, el doble. Entonces, de esa manera, pues seguiría aumentando el ahorro. Con el tiempo, ese ahorro irá creciendo y podremos aumentar el porcentaje conforme mejore nuestra situación económica. También debemos recordar que el ahorro no tiene que ser únicamente para emergencias. Podemos ahorrar para cumplir metas personales, como nuestros estudios, realizar un viaje, comprar una computadora, iniciar un emprendimiento o prepararnos para proyectos futuros. Tener un objetivo claro hace que sea mucho más fácil mantener la motivación para ahorrar con un objetivo claro. Quiero destacar que ahorrar no depende únicamente de cuánto dinero ganamos, sino de cómo administramos ese dinero. E incluso una pequeña cantidad guardada de manera constante puede marcar una gran diferencia con el paso del tiempo. Eh, el verdadero ahorro es un hábito que nos ayuda a ser más responsables, organizados y preparados para el futuro. En esta diapositiva presento 4 pasos sencillos que pueden ayudar a romper el ciclo de los malos hábitos financieros
que se dan dentro del hogar. Estos pasos no solo buscan mejorar la forma en que administramos el dinero, sino también fortalecer la comunicación y también pretende enseñar a los niños la importancia de tomar decisiones responsables. El primer paso es reconocer. Este significa identificar si estamos gastando dinero por necesidad o si nuestras emociones están influyendo en nuestras decisiones, que es lo que pasa muchas veces. Ya que muchas veces compramos porque estamos tristes, cansados, estresados, o incluso porque sentimos culpa y creemos que un regalo o una compra solucionará ese sentimiento tal vez de soledad, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de decisiones suele generar gastos innecesarios y en ocasiones problemas económicos, familiares y emocionales. Un problema económico no viene solo, o sea, eh, atrae más problemas a la persona que lo está pasando y muchas veces también a la familia. Debemos reconocer nuestras emociones antes de comprar. Creo que ese es el primer paso para poder cambiar nuestros hábitos financieros. El segundo paso es filtrar. Antes de realizar cualquier compra debemos hacernos una pregunta muy sencilla, eh, pero muy poderosa. Eh, ¿Esto es una necesidad real o un deseo pasajero? Creo que esa pausa nos ayudaría a pensar antes de actuar. Creo que este paso, esta pregunta nos ayudaría en todo tipo de decisiones, ¿verdad? No solamente las financieras. Si descubrimos que realmente necesitamos ese producto o servicio después de hacernos esa pregunta, eh, creo que podemos comprarlo con tranquilidad o tomar una decisión de no hacerlo también con tranquilidad. Pero si entendemos que solo es un impulso del momento, probablemente podamos esperar y evitar un gasto innecesario. Ese pequeño hábito puede hacer una gran diferencia en nuestras finanzas. El tercer paso es conversar. El dinero no debe ser un tema que genere miedo o discusiones constantes dentro de la familia. Em, Al contrario, es importante hablar sobre los gastos, el presupuesto y las metas económicas con calma, respeto y sinceridad. Cuando todos los integrantes del hogar participan en estas conversaciones o en estas actividades, es más fácil tomar decisiones en conjunto y trabajar hacia objetivos comunes. Además, los niños aprenden observando a los adultos, por lo que ver una comunicación respetuosa sobre el dinero les ayudará a desarrollar hábitos financieros saludables desde pequeños. El cuarto paso es practicar, lo que va a generar un hábito, ¿verdad? Los buenos hábitos financieros no se aprenden de un día para otro, se construyen con la práctica constante. Una buena o excelente forma de hacerlo es empezar el hábito del ahorro en familia. Como lo habíamos mencionado antes, no importa si la cantidad es pequeña. Lo importante es que todos participen y comprendan que cada moneda que se ahorra representa un paso hacia una meta o una mayor seguridad para el futuro. Incluso los niños pueden ahorrar una parte de su dinero o de sus regalos para que así aprendan el valor de la paciencia y la planificación. Si observamos la imagen, perdón, de la diapositiva, vemos a un niño sosteniendo una moneda. Pues esta imagen creo que nos recuerda que la educación financiera debe comenzar desde la infancia. Eh, Como papás, cuando enseñamos a los niños a ahorrar o a diferenciar necesidades y deseos y a valorar el esfuerzo que implica ganar el dinero, ¿verdad? Eh, Estamos formando adultos más responsables y preparados para enfrentar, perdón, los retos de la vida. Romper el ciclo de los malos hábitos financieros no requiere grandes cambios de un día para otro. Eh,
sino que comienza con acciones simples, como reconocer nuestras emociones, pensar antes de comprar, dialogar en familia y practicar el ahorro de manera constante. Si aplicamos estos 4 pasos, poco a poco construiremos una cultura financiera más saludable en el hogar. Reduciremos las compras impulsivas y estaremos mejor preparados para alcanzar nuestras metas y enfrentar cualquier imprevisto. Eh, por último, recordemos que la educación financiera no consiste únicamente en aprender a manejar dinero, sino en desarrollar hábitos que mejoran nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. Eh, Cada pequeña decisión que tomamos hoy puede marcar una gran diferencia en nuestro futuro. Por eso es importante que cada vez que querramos tomar una decisión, y no solamente financiera, siempre hagamos una pausa para analizar si lo que estamos haciendo, eh, qué tipo de efecto tendrá en nosotros, y no solo en nosotros, sino también en nuestra familia. Bueno, esto se ha dado al final de Escuela de Padres. Esperamos que este tema les haya servido o que les vaya a servir, que lo tomen en cuenta, que es muy importante la educación en finanzas y el control para tener una mayor tranquilidad con nuestra familia, siempre saber que las decisiones se toman en conjunto cuando tenemos una pareja, para que podamos estar tranquilos financieramente y emocionalmente. Que pasen un feliz día. Gracias. Bueno, esto fue todo de parte de nuestro grupo. Agradecemos mucho que tengan la oportunidad y el tiempo de estar en este video. Consideramos que es unas herramientas muy importantes que les damos a ustedes. Aquí los dejamos con que es un mensaje que es el mejor regalo económico para nuestros hijos. No son las cosas materiales que les compramos, sino la tranquilidad y un buen ejemplo que les dejamos. Agradecemos mucho su atención y esperamos verlos en las próximas escuelas de padres. Muchas gracias.